Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más llamado Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos el libro de Mosía, el capítulo 13, el versículo 11. Pero antes, y como siempre, tenemos que hablar un poco del contexto. En este punto tenemos que recordar que Senif había habitado la tierra de Lehi-Nefi, o la tierra de Nefi, y había tenido muchos problemas con los lamanitas, había tenido batallas y finalmente habían quedado en una especie de cautividad, pagando tributos y siendo asaltados continuamente por lamanitas, y así durante un buen tiempo, hasta que Senif le pasó su reinado a su hijo Noé. Noé, a diferencia de su padre, no anduvo por las vías rectas del Señor, sino que la verdad era bastante inicuo. Él llamó a sacerdotes para que enseñaran no exactamente a seguir a Jesucristo, a obedecer los mandamientos, sino que le cobraba grandes tributos a la gente y adicionalmente instaba la idolatría y otras muy malas prácticas. En ese contexto, el Señor llama a un profeta, a Abinadí, quien con una valentía sin igual predicaba el arrepentimiento al pueblo y les evidenciaba la gran maldad que tanto el rey como aquellos sacerdotes ejercían. Enojadísimo, Noé mandó a atrapar a este Abinadí para que lo trajeran frente a ellos. Y entonces se genera un discurso muy hermoso, donde Abinadí habla mucho acerca del Evangelio de Jesucristo y también los reprende bastante acerca del estado en que ellos se encuentran. Ellos conocían la ley de Moisés y Abinadí hablaba mucho acerca de la ley de Moisés. Pero había algo más importante que ellos no entendían, porque ellos entendían las Escrituras con su mente, no las practicaban porque algo les faltaba, y eso está en la Escritura de hoy. Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Si bien habían enseñado la iniquidad, ellos conocían el Evangelio, ellos conocían la ley de Moisés, pero no la practicaban. Pues bien, la tenían en la mente, pero no la tenían escrita en el corazón. ¿Pero qué significa tenerla escrita en el corazón? ¿No basta solo con conocerla o con practicarla? ¿Qué más hay que hacer? En el Antiguo Testamento se habla también de esto. Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento y contemporáneo de Lehi, hablaba mucho y predicaba mucho acerca de estas cosas. Hablaba que en días futuros iba a ser diferente que con la ley de Moisés, donde debido a lo porfiado que eran las personas necesitaban una ley muy estricta y que esa ley que estaba escrita en tablas tenía que ser algo más sentido en el corazón. ¿En qué sentido? Leámoslo. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí dice claramente que no bastaba con que conocieran los mandamientos, sino que se escribieran en su corazón. Y agrega que serán el pueblo de Dios, porque reconocerán que Dios es el centro de ellos, no solamente del pueblo, sino de sus vidas, de su corazón, porque los mandamientos estarán escritos en su corazón. Mucho más adelante, cuando Jesucristo vino a la tierra, enseñó un evangelio perfecto, un evangelio que tenía un sentido mucho más profundo, que no bastaba con obedecerlo, sino con sentirlo, con desearlo. Pablo escribió a los Corintios algo muy hermoso que hablaba justamente de esto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino con tablas de carne del corazón. Aquí hace referencias directas a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés, al hablar de tablas, que no bastaba con esas tablas escritas, sino que los mandamientos de Dios debían estar escritos en el corazón. Nuevamente lo insta. O sea, aquello que Abinadí estaba diciendo no era algo nuevo. Lo decían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo recalcaban. Lo que Dios desea no es solamente que escribamos el Evangelio en nuestra mente. No es solamente las tablas las que tienen que estar escritas para que nosotros nos conozcamos esas tablas, esos mandamientos de memoria. Aún más, no es suficiente que nosotros obedezcamos los mandamientos, sino que esos mandamientos tienen que estar escritos en el corazón. Muchas veces he repetido eso, pero ¿qué significa? La hermana Bonnie L. Oscarson lo dice muy claramente.
Para creer tenemos que llevar el Evangelio de nuestra mente a nuestro corazón. Es posible que simplemente actuemos mecánicamente al vivir el Evangelio porque se espera que lo hagamos, o porque es la cultura en la que nos hemos criado, o porque es un hábito. Todos debemos procurar cambiar nuestro corazón y naturaleza misma para que ya no tengamos el deseo de seguir los caminos del mundo, sino de complacer a Dios. Si bien cuando Abinadí estaba predicando el Evangelio, tanto el rey Noé como los sacerdotes ni siquiera obedecían los mandamientos. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Aún obedecerlos no es suficiente, porque puede que usted lo haga o nosotros lo hagamos por hábito, por costumbre, pero no olvidemos que esos mandamientos tienen que estar escritos en nuestro corazón. Tienen que hablar de un cambio real en nuestra vida. Tenemos que desear seguir los mandamientos de Dios, que significan seguir a Jesucristo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer porque deseamos hacerlo, porque deseamos llegar de nuevo a vivir con nuestro Padre Celestial, porque realmente amamos a Dios y lo hacemos de corazón, con un deseo sincero, con un cambio grande en nuestro corazón, para que nuestra naturaleza misma esté radicada e indicada y direccionada a obedecer los mandamientos de Dios, no solamente por el simple hecho de hacerlo como fin en sí mismo, sino como un medio para poder volver a vivir con nuestro Padre Celestial, porque le amamos. Eso tiene que ser, que deseamos hacerlo y que sea lo más natural del mundo hacerlo, no un hábito, no una costumbre, no algo para demostrar a los demás lo que estoy haciendo, sino porque nuestro deseo sincero es ese, nuestro amor a Dios reflejado en nuestras acciones para poder volver a vivir con Dios por toda la eternidad en ese estado de eterna felicidad. Ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No olvide darle like si no lo ha hecho y suscribirse y por supuesto compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.